Bienvenidos a Sin Guión, un podcast donde la vida no sigue libreto, donde tenemos historias reales, emociones crudas y reflexiones que incomodan y que saben a vos. Desde cartas íntimas, confesiones inesperadas, risas en medio del caos. Mi nombre es José Vega y soy su host en este su primer episodio, donde tengo el gusto y el agrado de comenzar con una invitada, súper invitada, de mis mejores amigas de toda la vida, la señorita Lai. Lai. Ay, José, de verdad, me alegra demasiado ser testigo de este proyecto al cual le has puesto muchísimo amor. Y bueno, démosle, empecemos. Ok, súper, Lai. Vamos a comenzar, de ahí, digo yo, marcando el territorio. Ok. El podcast se llama Sin Guión, lo cual quiere decir que no. Por eso nerviosa, de qué vamos a hablar y solo me dijiste, después se va a dar cuenta. Después se va a dar cuenta. El podcast se llama Sin Guión. Tenemos un tema que vamos a tratar, Ok. pero hemos estado haciendo un trabajo un poquitito tras bambalinas, donde hemos buscado historias de personas reales que nos han querido compartir historias. Hemos hecho entrevistas, hemos ido a diferentes lugares sociales a buscar personas que nos respondan un par de preguntas que hemos estado elaborando con cada uno de los diferentes temas, para tener este espacio de charla, y que la gente sepa que, por ejemplo, en el caso tuyo, la Isia como una gran persona ya conocida a nivel nacional, donde tenés ya, tengo entendido que tu propio programa, ¿verdad? Donde sos presentadora, donde tenés tu emprendimiento, Seven by Life, donde sos doctora, odontóloga, y realmente, o sea, has logrado demasiado. Entonces, creo que no hay mejor espacio, no hay mejor persona que vos, que te tenga tanto afecto, tanto cariño, ya sea como para poder hablar y tratar diferentes temas y nos podamos poner a interactuar, ¿verdad? Tal cual de lo que es. Voy de nuevo, los tópicos, temas que quiero tocar. Entonces, vamos a comenzar con una sección que se llama Acuerdo. La muerte cerrada es básicamente una sección donde nosotros fundé, busqué historias, recopilé, impacté a mucha gente, estuve mandando correos, estuve con redes sociales pidiendo que nos enviaran, y tuvimos demasiadas historias. Todas las historias van a ser anónimas, todas las historias tienen un poco de matices o pinceladas para guardar un poco el anonimato de las personas que nos quisieron confiar sus anécdotas, sus historias, algunas graciosas, otras no tan graciosas, otras muy reales. Y para el día de hoy, preciosa hoy a mí. Vamos a ver, para el día de hoy tenemos el tema de hoy, que se llama Lo que nunca le dije a nadie. Híjole. Y vamos a comenzar con una historia que se llama, o le pusimos como nombre, Lo que vi aquella madrugada no lo olvidé nunca. Y comienza así. Queridos oyentes de Sin Guión, algunas historias no se cuentan por morbo ni por escándalo, se cuentan porque pesan, y porque a veces guardar silencio también duele. Esta no es mi historia, pero la escuché tan de cerca, la oí tan en carne ajena, que terminé llevándola conmigo durante años. Y comienza así la Éramos apenas unos adolescentes. Esto me recuerda cuando estábamos en el coche y éramos compañeros y éramos separados, ¿verdad? Éramos un grupo de chicas andadas en el colegio, que ya estábamos en primer año de universidad. Teníamos 16, con cuadernos en la mochila y aún muchas dudas sobre la vida. Aquella noche hicimos una llamada en casa de una compañera. Era para terminar un trabajo grupo. Nos reíamos, picábamos algo de comer, picábamos historias de chicos y nos sonrojábamos aún y hablábamos de cosas que ahora sé. No entendíamos del todo. La mamá de nuestra compañera, la anfitriona, era enfermera y dice que trabajaba en el turno nocturno. El papá, según sabía, trabajaba en una transnacional y salía muy temprano a trabajar. Dice ella que todo parecía y transcurrió de manera normal. Bueno, eso creía.
hasta que se levantó de madrugada para ir al baño. Dice que cayó con un pasillo y algo la hizo detenerse. Una puerta entreabierta, una luz encendida, un murmullo, un gemido ahogado. Vio algo que no esperaba ver, y aunque solo fue un instante, fue suficiente para saber que algo que no debía ocurrir estaba ocurriendo. Una de nosotros, una de las compañeras que debía estar durmiendo, no lo estaba, y por lo contrario estaba muy despierta, tan despierta que ya sin ropa estaba. En el baño con el padre de nuestra compañera. Cuando entré en razón de lo que vi, volví a mi lugar, a mi cama, y me atrincheré. Me cubrí con la cobija y me quedé quieto. No entendía si lo que había visto era real o simplemente no quería aceptar. Minutos después, la vi llegar. Era una ex compañera, la más callada del reino. Me vio y notó que la veía. Se acercó a mí. Se sentó a mi lado. Sin que yo dijera nada, me susurró: no quiero que te asustes. Pero sí, fue lo que viste. Ella me contó lo que había pasado. No con vergüenza, no con culpa. Con una mezcla rara entre nervios, determinación y confusión. Dijo que lo había decidido hace tiempo, que quería sentirse grande y que él, el papá de su amiga, había estado muy amable, y yo me quedé sin saber si consolarlo o sacudirlo, sin saber si lo que había escuchado era deseo o simplemente desinformación. No hablamos más del tema. Al amanecer, y ya con todos despiertos, desayunamos como si nada y cada uno se fue a su casa. Y yo con la historia invisible guardada en algún rincón, con un peso que sabía que no era mío, pero se sentía tan molesto que por semanas me dejó en vela. Hoy, muchos años después, todavía me pregunto si la recuerda, si alguna vez sintió que no fue tan su decisión como ella creyó, o si el adulto que estuvo ahí entendió lo que representaba su poder en su momento, porque no se trata solo de edades, se trata de conciencia, de cuidado, de lo que una niña aún no sabe nombrar y un adulto jamás debería permitir. Lo cuento hoy, sin nombres y fechas, sin señalarlos, porque no quiero hacer daño. Solo quiero que si alguien más vivió algo parecido, sepa que no está solo, y que lo que vi, sentí, o lo que viste, sentiste o callaste, también importa. Con cariño, la Castilla. Uf, qué fuerte, qué historia más fuerte. Realmente es de esas cosas que uno dice, like, es por eso que uno tiene que cuidar tanto, porque, y ella lo menciona, digamos, en la carta ella es explícita y ella dice, o sea, que fue la amiga le dijo, fue una decisión, yo lo quería hacer, tal vez grande, Claro. de pronto tal vez hasta perder su virginidad, Ajá. tal vez es algo como que en nuestra sociedad costarricense, y algo costarricense porque yo considero y creo que todavía nosotros somos un poquitito muy a la antigua, por llamarlo y decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un poquito dócil, sin que se me ofenda mucha gente, se ofende mucha gente, pero somos muy enchapados a la antigua, realmente, o sea, Bueno, pues más o menos. sí, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a una ginecóloga hace un par de meses y me dijo que la edad promedio, un saludo para la gente. la doctora Adriana Sánchez, que la edad promedio en la que ahora están empezando a tener relaciones sexuales los chicos es a los 12 años. Interesante, fíjate que el otro día estábamos en una charla, en una conversación de amigos, y estábamos hablando justamente de eso. En mi caso, yo no tuve esa experiencia. En mi caso, cuando yo llegué a la virginidad, estuve en ese espacio tan íntimo, ya yo no tenía los 16, 15 años, ya estaba un poquito más grande, un poquitito delgado. Tenía como 18 años, 17 años. Durante. Sí. Sí. Fue algo que empezamos a hablar ahí, estábamos bien y empezaron a salir historias de amigos, que como bien dice tu ginecóloga, decían 13 años, no, yo a los 13 años, y lo saben ahí, todavía andaba con muñequitos, yo jugaba con G.I. Joe y en eso pasaba. Pero ahora, tal vez ha cambiado mucho eso, ¿verdad? El detalle está en cómo se dan las cosas. Esta historia menciona lo que nunca le dije a nadie. O bueno,
no lo mencionan, pero es el tema del podcast de hoy y cayó pero súper bien, porque ella fue testigo de algo que tal vez no debió haber pasado, por varias razones. Uno, porque era el papá de una de sus compañeras, estaba casado y era más adulto y se le dio con una menor de edad, lo cual es penado por cárcel. Exacto, si partimos de que es penado por la ley, es por algo ya, más bien, o sea, yo pienso, ¿cómo se la jugó? Sí, realmente es algo pues bastante complicado, lo digo yo, porque como papá, y ahora sí lo digo desde otra perspectiva, siendo yo padre, yo no me atrevería a decir que yo voy a ver con unos ojos lascivos Claro. a las compañeras, amigas de mi hija, ¿Qué podría ser tu hija? que podría ser mi hija, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que y ahí va un puntito más, ya entrándonos nuevamente en el tema, son cosas que realmente pesan mucho y pesan porque nos dimos cuenta que tras las diferentes entrevistas que estuvimos haciendo, todo lo que pasa en un ambiente cerrado donde se cree que hay confianza, se cree que estoy en un ambiente seguro, estoy con mis familiares y realmente es donde más vulnerable terminamos siendo o terminan siendo las personas. Exacto, porque muchos de los casos que se dan a conocer, y ojo, deben haber miles, ¿verdad? En proceso y todo, ¿verdad? Pero yo creo que esto marca demasiado porque la mayor cantidad de abusos sexuales vienen de un familiar, ¿verdad? De un abuelo, de un tío, de un, ¿verdad? Un papá. O sea, que uno dice, es el papá. O sea, son las personas que están finalmente diseñadas, entre comillas, para cuidar el bienestar de ese niño. Porque todavía 16, 17, 18 son niños todavía. Son niños. Y qué complicado, porque vamos a ver, y voy de nuevo, recordando nuestros tiempos de aventuras y travesuras. Cuando uno tiene esa edad, uno se cree que toma las mejores decisiones. Me recuerdo una vez que estando en la calle de la amargura me sentía el hombre más fuerte del mundo y me quería pelear según yo con 20 personas por una tontera y por dicha hubo alguien que fue muy ecuánime y me llevó a nacer un disparate, pero ese tipo, a lo que voy es que ese tipo de decisiones, ese tipo de cosas claro, no hace, ¿verdad? Uno no mide qué va a pasar más allá, qué hubiera pasado, volviendo nuevamente a la historia, si realmente hubiera habido un embarazo de una niña, claro, una muchacha que está comenzando sus estudios universitarios. Y un embarazo en el mejor de los casos. Estamos hablando de enfermedades venéreas y bueno, ahora que fuera de cámaras hablábamos sobre el tema de la alta incidencia del papiloma en Costa Rica, que estamos hablando que un 80% de la población lo tiene. O sea, que hay una vacuna que se la pueden poner hombres y mujeres, pero que tampoco cubre todos los tipos que existen. Entonces, son muchas cosas que puede pasar y muchas cosas que puede cargar, digamos, una niña desde una edad muy temprana. Y qué complicado, porque va a nuevo. Es ese, digo yo, tal vez pensar que las cosas están hechas, jugadas, y yo que creo y soy dueño de la palabra y la verdad, y me siento que tomo las mejores decisiones. Y no, porque por ejemplo, si vos me preguntabas a mí hace 10 años, yo no conocía como vos mencionas, la vacuna del papiloma. Y así, y creo que hay miles de personas claro, que tienen ese desconocimiento o esa desinformación como tal. Totalmente, y también hablábamos ahora sobre que, por ejemplo, si a una niña la contagian en sus 20s, al cabo de 20 años el cuerpo elimina el virus de alguna forma, pero si ya el contagio se da después y todo ya es diferente. Entonces, también es complicado porque como adultos
el señor se habrá podido meter con quien le dé la gana, con 500, pero ella finalmente era una niña y era su primera experiencia, ¿verdad? Y hasta hay cosas que, aunque se haya puesto un preservativo, podía haberla contagiado y desde una edad muy temprana. Entonces, a mí la verdad me parte el corazón porque yo soy mamá, vos sos papá, y yo creo que uno ese tipo de historias las vive demasiado diferente. Sí. Y ahí viene también otro tema muy importante, que yo creo que de todo modo tiene que empezar a hacer valer y empezar a hacerlo una y otra vez de una manera mejor. Ujú, ¿Y qué es la comunicación? claro. Yo creo que si hay una buena comunicación, no pasan años para sacar una historia como esta, ¿verdad? Esa historia llegó a nosotros gracias a que nosotros empezamos a buscar en redes sociales y empezamos a preguntar a la gente y empezamos a decir, y me acuerdo que estuvimos en el parque central de la abuela repartiendo unos brochures y diciendo, veas, tiene una historia y explicando que queríamos hacer un podcast, etcétera, etcétera, y dando estos brochures y diciendo, pues no sale a la luz esa historia y es por falta de comunicación. Vamos a ver, yo creo que hay algo muy importante y que nosotros todos vivimos y es el miedo a ver qué sucede, el miedo a saber de pronto qué puede pasar con lo que yo estoy haciendo, qué tanto valor tiene lo que yo tengo en cuanto a conocimiento, en cuanto a historia y a quién puede afectar. Entonces, por esa misma razón, por no saber cómo comunicar, cómo expresar, cómo decir, mira, pasó esta situación, es que realmente pasan años Claro. desde que un tema como este, una cosa como este, salga a la luz. Y yo creo que hay muchas cosas que a nivel psicológico se empiezan a experimentar y muchas veces ni siquiera se sabe la raíz. Entonces, al final, la testigo, como firma ella la carta, ella no pidió ver eso, ella no pidió vivir eso y tiene, no sé, 20, 30, 50 años cargando esta historia como si fuera propia, ¿verdad? Con traumas, con cosas, porque ella lo vio, ¿verdad? Y como te digo, yo al final no lo pidió. Entonces, imagínate el trauma. Era gratis. Claro. Ahora imagínense, digamos, si ella fuera mamá, ¿cómo va a sobreproteger a su hija ¿Qué sería? Digo, por que ella vivió? Porque ella dice, no, yo quiero que eso le pase a mi no, hija. jamás. De pronto puede ser, como vos decís, que queda con alguna enfermedad tenía, de pronto puede hacer que llega y queda embarazada, con un hijo no deseado, se le Aunque digan como, bueno, no, se acaba el problema, ¿no? No se acaba el problema porque el aborto de igual forma va a dejar una herida de por vida. Claro. Entonces, yo creo que de ningún ángulo que se vea esa situación es favorable. Y es ahí entonces también donde entra la conexión emocional, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, una transnacional, que me enseñó realmente qué era eso, entender eso, ¿verdad? Hay uno de los temas que yo considero que ya no es tan tabú en Costa Rica y a nivel mundial tampoco, y es realmente la salud mental. Uh-huh. Y para eso, para poder tener salud mental, tener esa conexión emocional, la única forma es buscando especialistas, buscando doctores, buscando psicólogos, psiquiatras que lo puedan acompañar a uno a llevar ese tipo de análisis de qué es lo que te está pasando. Una niña de 16 años no sabe realmente qué es lo que ella quiere, si realmente quiere ser o entrarse en una vida sexual, ¿verdad? Creo que yo considero que tiene que ser de una manera muy sin querer tachar a nadie, ¿verdad? Y dice nada de que pero tienen que ser muy responsables, Claro. ¿por qué? Porque vamos a ver, ya mencionamos mucho, pero tenemos que las cosas que pueden llegar a cambiar y a suceder si no se tiene la responsabilidad suficiente para poder tocar esos temas. No, y totalmente porque al final el adulto responsable era el señor.
Y aunque él dijera, ella quiso, por eso está catalogado como un delito. Además, pienso que muy pocas personas, aunque el tiempo pase, deciden decir, ok, voy a iniciar terapia, voy a buscar un psicólogo, porque nadie quiere revolver sus pedos mentales, ¿verdad? Sí. Porque requiere mucho valor, porque el paciente va por una cosa y luego salen un montón de cosas más que pueden tener eso de fondo, ¿verdad? Incluso con el tema psiquiátrico, ¿verdad? Muchas veces es como, yo tengo amigas que dicen que yo jamás, ¿cómo voy a ir donde un psiquiatra? No, ¿cómo se te ocurre? Y a veces es necesario, o sea, al final, si existen, es porque hay pacientes que lo necesitan, entonces no satanizarlo, porque creo que puede ser la puerta o el inicio para la sanación. Sí, sí, definitivamente. Yo creo, y por eso me chilaba, o sea, yo en esta empresa estuve durante bastante tiempo y nunca, o sea, yo no sabía qué era ir a un psicólogo. Recuerdo que tuvimos a nuestra gran profesora, ¿verdad? Rosa María, saludo, profe. Este, eh, que nos medio pincelado porque era una sesión Ajá. psicológica, pero hasta que yo entré a esta empresa ya yo empecé a hablar de una manera diferente, donde ya yo tenía sesiones, donde ya yo hablaba de cómo me sentía, de qué de pronto podía hacer para cambiar, cómo podía abordar ciertas situaciones y entender, por eso digo, la parte emocional es tan importante porque gracias a eso yo puedo tomar decisiones. Tal vez no puedo ser la persona más madura, pero puedo tomar las decisiones de manera correcta, de manera responsable y saber que las decisiones pueden llevar a, ahora sí, a un resultado diferente. Claro. ¿Qué tal si de pronto en esa situación el adulto responsable, porque digámoslo así, hubiera dicho, no, no, un momento, creo que me malinterpretaste, Totalmente. creo que esto lo podrías abordar con otras personas, podrías hacer esto, etcétera, etcétera, guiarla, buscarla, de pronto hasta hablar con, no sé, con los papás, porque uno muchas veces, y me da gracia, que ahora que también estuvimos hablando tras cámaras, donde mencionaste algo que es muy cierto, y pasa en nuestra sociedad, cuando uno muchas veces no tiene afecto, o el afecto correspondiente, llega alguien que te da afecto, Eso es le verdad. dice, esta persona tal vez siente algo con esta persona, y no es eso, es realmente que si vos, por ejemplo, sos una persona, y me pasa a mí, o sea, que soy súper afectuosa, todo el mundo abraza, todo el mundo lo veces, soy como mi querido amado padre, yo veo a todo el mundo igual, pero de pronto si yo llego y alguien que no recibe afecto, no recibe Claro. cariño, no recibe pues lo abrazo, le doy un beso, vaya, no, vos estás buscando y ahora no mencionaste, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? ¿Te ha sucedido? Y ahora, creo que es muy importante porque, ojo, aparte, o sea, si hacemos a un lado el tema del abuso, porque al final fue una relación sexual con una menor, había una infidelidad también. Y ese es otro tema, porque cuando hay infidelidades, por lo general, siempre tienden a decir, no, pero lo hizo porque aquella se Ajá. él lo hizo por esto. Entonces, vamos de nuevo. O sea, yo no quiero hacerme responsable de los errores de mi pareja, de los errores de eso, y empiezo a guardar secretos y a tener temas de nuestro tema, de nuestro tema de vida, ¿verdad? Que es lo que nunca le dije a nadie. Entonces empiezo a esconder, empiezo a ver cosas o a hacer cosas que de pronto no es la manera correcta de hacer eso. Uy, usted sabe que me acabo de acordar que hace poco estalló así una mega bomba. Yo no sé si te acordás de Sasha Sokol, la que cantaba en Timbiriche, si no me equivoco. Ella empezó su época de cantante, actriz, y había un productor que se llama Luis de Llano. En aquel momento él le llevaba como 30 años quizás, y él abusó de ella. Y hoy, no sé, o sea, ella debe tener ahorita unos, no sé, 45 quizás. Ella lo habló. Entonces creo que en México cambiaron un poco la ley o así, para que aunque hayan pasado 150 años,
esa persona pueda tener el derecho a contarlo y a pedir justicia. Y vamos de nuevo a lo mismo. O sea, vos mencionaste a alguien famoso de la farándula. Aquí sucedió. Y sucedió estos días. Silvia Paul salió diciendo que su entrenador, Francisco Rivas, abusó de ella y de 2 nadadores más. Y ella lo dijo, ¿cuántos años de clase? Estamos hablando. ¿Cuánto lleva cargando eso? ¿Cuánto lleva cargando de eso? Entonces, es realmente lo que se ha callado en su nuevamente círculo de confianza. Estamos hablando de su entrenador, que cuando uno hace deporte, uno ve a los entrenadores como sus papás. Como es más, hasta los puede ver más horas que el papá al día. Totalmente de acuerdo, porque uno llega a una rutina donde, por ejemplo, y me acuerdo, y lo tengo muy presente, de mi hermano que nada, él se levantaba a las 3 de la mañana. Saludos a Héctor. Él se levantaba a las 3 de la mañana para ir a nadar a las 4 de la mañana. De 4 a 6 de la mañana entrenaba, iba al colegio, salía del colegio, iba a entrenar, llegaba a la casa, se bañaba y se acostaba a dormir. O sea, era una pesadilla, ¿verdad? Entonces, ¿quién era la persona que tenía esa confianza? El adulto responsable. ¿Quién era la persona que de pronto tal vez, si había alguna compañera de natación que digan que le gustaba, le decía, mira, ¿cuál consejo me puedes dar? O que me gusta esta chavalilla. Entonces, el adulto responsable, como mencionamos, es el que tal vez te va a guiar, te va a aconsejar, te va a decir, no porque no tenga los sofás, sino porque, como bien lo mencionas, pasa mucho tiempo. Y ahora también creo que se puede confundir porque de una u otra forma estas personas quizás se pueden volver como el centro de admiración, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? Entonces es como, wow, es el entrenador, es el exitoso, es aquí, es allá. Entonces lo ven obviamente como una figura demasiado wow. Entonces, obviamente jamás dentro de su inocencia van a pensar que les van a hacer daño. ¿Me explico? Porque al final creo que ellos ni siquiera están conscientes si lo que está pasando está bien o no. Sí. Ahora, con la información y con todo, probablemente terapia y trauma, se dan cuenta, eso no debió haber pasado. Sí. Y voy de nuevo, entonces soy cansón de vieja, me llama una amiga, José, qué cansón que usted, mi querida Diva Freire, mira, la comunicación es la clave de todo, así como lo es para los proyectos, para el trabajo. Los matrimonios también. Para los matrimonios es importantísimo. Pero la comunicación en el ámbito emocional es lo que yo creo que nos puede cubrir, proteger, ayudar. Totalmente. A tener un buen desempeño, a tomar nuevamente decisiones correctas, a hacer las cosas de la mejor manera. Y eso es lo que más vayamos. Totalmente. Es increíble porque es algo súper sencillo, pero eso es lo que no fallamos. Me acuerdo, y voy a mencionar ahí una historia de una amiga que tenía en aquel momento 13 años y estaba enamorada por primera vez y me decía, ay, Bosch, es que si yo no amo esto, él y aquí y allá. Y me acuerdo que... No fui yo, ¿verdad? Me acuerdo que pasábamos horas al teléfono y era eso, o sea, era que nosotros teníamos realmente una comunicación, ¿verdad? Nosotros hablábamos, éramos ese parte adolescentes que de una u otra manera nos dábamos apoyo, claro, ¿verdad? Y de pronto lo que yo no sabía, vos no sabías, y lo que vos no sabías, yo no sabía, y si uno de los dos sabía, lo inventábamos, pero había comunicación, ¿verdad? Había ese apoyo mutuo que nos permitió de alguna manera ser el día de hoy por hoy, la clase de adultos tan responsables que somos. pero para mí hoy es de verdad, o sea, ¿qué tan importante es eso? Una persona de apoyo. Claro. Una persona que yo confíe, una persona que esté ahí para mí. Ahora, que te voy a decir una cosa, bueno, yo quedé embarazada muy joven, pues lo sabes, estuviste ahí en todo el proceso. Chulo. Y digamos, en mi casa, saludos a mi mamá, en mi casa hasta el día de hoy de sexo no se habla. Entonces yo creo que también volvemos a tu tema de la comunicación, o sea,
no pasa nada, digamos, hablar las cosas como son. Cuando mi hija con 17 años me dijo, mami, tengo novio, yo, ¿novio de dónde? Si usted ni sabe, ¿verdad? Y entonces llamé a la llamé al ginecólogo, la verdad es que es un ángel. Yo, doctora, ¿qué hago? Y yo lloraba y lloraba y lloraba, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, vaya a la farmacia y le compra unas pastillas que se llaman EMA y listo, ¿verdad? Entonces me acuerdo perfecto, voy a la farmacia ahí que queda en Plaza Ixcanzú, ¿verdad? Al auto. Y entonces yo tiro las pastillas que se llaman EMA y me dice, sí, tiro un paquete, sabiendo que por la compra de un paquete queda participando en un iPad. Yo, no me importa el iPad, deme ya las pastillas, deme 5 cajas, ¿verdad? Entonces se yo a mí, aquí están las pastillas y ella, o sea, creo que tal vez no lo tomó muy bien porque me dijo, ¿usted qué creen que estoy haciendo yo aquí que ella? Y yo, no me importa, yo tuve su edad y quiero que usted se proteja porque al final ella tiene sueños, sueña con ser médico, sueña con viajar, con hacer muchas cosas, entonces cada cosa tiene que llegar a su tiempo, entonces creo que lo mejor de todo es que ellos también sientan la confianza de decir, me pasó esto, esto y esto, ¿qué hago con esto, esto y esto? Porque al final, como decir, la comunicación es todo. La comunicación es todo. Yo, personalmente, ahorita estoy pasando por muchas cosas porque mi hijo de 4º grado está viendo ya lo que es sexualidad y viendo los aparatos reproductores femenino y masculino. Le explicaron sobre la cavidad uterina, donde la explicación del colegio fue que ahí entra el pene cuando tienen relaciones. Y más estudiamos para el examen, le fue muy bien, por dicho. Y un día estábamos ahí acostados en la cama viendo, no sé qué estábamos viendo, alguna película animada, no posiblemente es lo que yo veo. Y nada más escucho la voz de él que le dice a la mamá, mamá, ¿a ti te han puesto el pene en el cuello uterino? ¿Qué se siente? Y yo por dentro yo decía, ay, o sea, no quiero entrar en estos temas. Venga, estamos hablando que es un chiquito de 4º grado, ya lo está viendo. Y entonces yo dije, qué bien. Es mejor, es mucho mejor. Qué bien, porque yo dije, realmente ya es algo que nosotros tenemos que normalizar, es algo que tiene que suceder. ¿Para qué? Para que no hayan esos tipos de, las cosas como son, de abusos. Ajá. Para que no hayan esos secretos que guarde por años, para que realmente las conversaciones se den en un núcleo de confianza, donde ahora sí como papá puedo venir y sentarme con él y decirle, mira, esto es una relación sexual, esto hacen los hombres con las mujeres para tener hijos, también para placer, etcétera, etcétera, y explicarles las cosas como son. Yo tuve la dicha de poder decir que con mi papá tuve esa conversación. He escuchado cualquier cantidad de historias donde los papás estuvieron ausentes, tuvieron esa conversación, o la conversación la tuvieron errada, con personas que les dieron tal vez los peores consejos, que los guiaron de la manera incorrecta. Entonces, es, nuevamente digo yo, tan importante hablar las cosas como se deben. Totalmente, que al final yo creo que eso puede cambiar el rumbo de la historia, ¿verdad? Porque también creo que es súper importante desde chiquititos que ellos vean los banderazos rojos, tipo de aquí no se toca, aquí no se toca, aquí no se toca, o sea, que ellos tengan claro cuáles puntos jamás en la vida tienen que ser, digamos, tocados, ¿no? Porque entonces, si en algún momento llega alguien y lo hace, van a decir, esto no está bien, aquí hay una alerta. Claro. Y ahí nuevamente vamos a algo que ahorita otra vez estábamos hablando, me lleva a pensar. Hemos hablado de la sexualidad, hemos hablado de todo lo que conlleva, las malas decisiones, de lo que lleva la carga de peso emocional que usted puede tener.
por no contar algo, no mencionar algo, pero también si nos vamos a más allá, y fue una de las cosas que me llamó mucho la atención en cuanto a las entrevistas que hicimos en diferentes lugares, mencionaba también de cosas del trabajo, ¿verdad? Que hay muchas veces situaciones que se dan que usted dice, no, eso es normal, Ajá. ese es el derecho de piso que tengo que pagar, pero realmente no. Y vos te lo callás, vos te lo consideras normal y pasan años y realmente lo que lo escribiste fue un abuso. Uh-huh. Totalmente. Sí, y eso no estamos hablando de ningún presidente. No. Y esos abusos, esas situaciones, a la larga se vuelven insostenibles. Por supuesto. Insostenibles. Yo particularmente también en algún momento llegué a tener una situación, pues no voy a decir tal vez de abuso, pero sí Es que eso es irresistible, supongo. Sí. No, fue una advertencia parte del jefe. Y me acuerdo que después yo lo hablaba y yo lo comentaba con un compañero, un gran amigo, Cristian, saludos Chris. Yo le decía, madre, pasó esto así, y me decía, pues es que eso no tuviste que verlo, claro, eso no es un trato normal, eso no es algo que vos tienes que hacer, pero uno, con tal de creer que está bien, uno se lo calla y lo cree, ¿no? ¿Verdad? Es cierto. Entonces, es nuevamente, hoy admirar la comunicación. Totalmente. Saber de que hay medios, de que hay personas, especialistas, compañeros, amigos, que están ahí en la voz. Ahora, yo creo que la ventaja de lo que estamos viviendo hoy, que me parece riquísimo poder tener acceso a la información, o sea, ahora hay podcasts, por ejemplo, hay libros, está ChatGPT, está Google, o sea, uno realmente puede buscar información, incluso depende del lado de TikTok que usted esté, pero a mí me salen cosas muy chivas, digamos, a mí me salen cosas que yo digo, wow, no lo había pensado, me parece un chuzo y todo, porque obviamente TikTok le va, se pone ahí a ver, Nacho, le vamos a salir nalgas, ¿verdad? Pero creo que también puede ser una muy buena herramienta donde uno puede constantemente aprender y también entender muchas cosas. Entender las herramientas están para eso. Exacto. No lo sabes, esas herramientas. Exacto. Pero también puede causarte mucho daño. Recientemente estaba viendo un tema y esto es súper gracioso porque también lo desarrollamos acá en Singyo, y ya voy a tirar la primicia. Creamos un libro con una de las inteligencias artificiales más usadas a nivel mundial. ¿Y por qué creamos el libro? Hace algún tiempo había salido una película, no me acuerdo el nombre, donde se hablaba prematuramente, fue hace bastante tiempo, de las inteligencias artificiales y cómo venían a llenar espacios en personas con soledad, y que a su vez las buscaban no solamente para que les dieran información, sino como medios de apoyo, claro, ¿verdad? Entonces con esa historia nos quedamos, y recientemente también salió una entrevista de una persona, si mal no estoy, en Inglaterra, que él decía que él estaba enamorado de la inteligencia artificial con la cual trabajaba. Y sabemos que muy bien que las herramientas son herramientas. Ajá. O sea, todas las herramientas, que sea Copilot, Llama, ChatGPT, si vos le preguntas por algo, te va a dar una respuesta específica porque vos le estás preguntando eso. Entonces estás haciendo tu información, claro, ¿verdad? No es que te está diciendo, mira, porque sos Lai o José Vega, te voy a querer más, no. O sea, vos estás preguntando algo específico y te voy a dar algo específico. Entonces, a raíz de eso, empezamos a trabajar un estudio por aparte y desarrollamos un libro. ¡Qué chido! Y el libro está creado al 100% por una inteligencia artificial, donde le dimos, y bueno, ya es entrar un poco temas técnicos, donde le dimos un prompt y le contamos la historia, ajá, de esta situación, de esta entrevista que hicieron a este señor en Inglaterra, etcétera, etcétera, y ella generó toda una historia que vamos a estar subiendo en redes sociales. ¡Ay, qué chido! Está chivísimo.
El único es de que lo quisimos hacer como tragicomedia, Ajá. algo muy Shakespeare, algo muy Romeo y Julieta, para darles un poco de spoiler, pero está generado todo por la inteligencia artificial. Inclusive le dijimos que generara imágenes de cómo se veía y está ahí. Y eso nos lleva al punto que vos mencionaste. O sea, cada quien busca y encuentra lo que quiere. Si yo de pronto me siento triste, afligido por algo que pasó, que no me hace sentirme bien conmigo mismo o con las decisiones que tomé, de ahí de pronto puede hacer que si busco los medios no apropiados, voy a tener la respuesta no correcta, ¿verdad? Es cierto. O una respuesta que yo diría tal vez es un poco sesgada porque me va a dar un resultado que yo estoy esperando escuchar. Mira, me siento triste, lástima, José, podemos hacer esto y esto para que te sientas mejor. Entonces hay que tener ese cuidado. Ahora, no recuerdo quién me lo dijo en estos días, pero me dijo, hay que tener cuidado porque ChatGPT nunca te va a contradecir. Y es cierto, porque al final usted dice como, por ejemplo, yo que lo uso en moda. Yo tengo varias facetas. En la faceta de asesora de imagen, por ejemplo, yo a veces tengo alguna duda de ¿con qué prenda puedo combinar, con qué colores puedo combinar esta prenda? Este va, y yo sé que no va. Entonces me dice como, sí, podría ir, sí. Entonces hace una combinación loquísima con otros colores y todo, que uno dice, wow, funciona. Entonces hay que tener cuidado porque al final nunca te va a contradecir, no te va a dar como un no, o no haga eso, o, ¿verdad? Entonces hay como que tener cuidado. Definitivamente. Laila, ¿qué te parece si seguimos en las entrevistas? Claro. Sí. Ok, entonces pasemos a las entrevistas. Se lo hubiera dicho a mi madre hace 9 años, que era que la amaba mucho. Creo que ese mensaje sería mi primera relación y creo que le diría que ojalá estuviera bien, porque sí, fue mi primera relación. Creo que sí. Uy, ok, ese mensaje se lo mandaría a una amiga con la que nunca se pudo. Y básicamente diría que me arrepiento mucho de no haber tenido la madurez emocional ni las herramientas necesarias para poder abordar la relación como nos hubiera gustado. Y sí, ojalá que la vida nos permita otra vez estar en ese momento. Excelente. Creo que sí, tengo un secreto que casi algunas personas sí lo sabían en su momento, pero era que yo quería servirle a Dios como un ministro ordenado, como sacerdote. Quizá hubiese cambiado un poco mi rumbo de vida, mi estilo de vida que tengo ahora, pero tampoco me siento mal por la persona que soy hoy. Uh-huh. No, por el momento, hasta el momento he sido muy transparente conmigo mismo, primeramente. No, de fijo no, soy una persona súper abierta. Creo que sí. Uh-huh. Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos querido hacer o decir algo y no lo pudimos hacer, ¿verdad? Creo que tal vez todos los días nos pasa a todos esa situación, querer decir algo y nos reprimimos por un poco de empatía o quizás no faltarle el respeto a la otra persona en cualquier ámbito. Creo que antes de fijo sí, porque no vivía muy en el presente, entonces me guardaba muchos comentarios como que tenía o mis emociones o sentimientos, ¿verdad? Hacia alguien o familia o whatever, pero de fijo me arrepiento, ahora ya no lo hago, ahora sí trato de expresarme siempre como al 100. ¿Y por qué ese cambio? Porque estudio psicología. Que es un bastardo. Ay, si tuviera huevos creo que iría mucho más bien. Y creo que sería en mi ámbito más laboral que personal, pero me reservo. Creo que respondería otra vez mi madre y le diría que
que me disculpara por no haberle cumplido como debía, como su único hijo, y ver por mis hermanas. Creo que en este momento tal vez me hubiera gustado elegir a mi abuelita, que hace como 2 años murió así de repente y no nos dieron la oportunidad de despedirnos, entonces creo que sería eso. Uy, a mi abuela, a mi nona. Ella falleció el año pasado y me hubiera encantado tener 5 minutos más para hablar con ella y preguntarle cómo vivir. Laia, qué duro, 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 duro. qué duro, ¿verdad? Me llama mucho la atención que tras las entrevistas, todo lo que mencionan, digamos, en la primera pregunta, eh, de que de quién le escribirías un mensaje, todos es hacia alguien de la familia, Ajá, es cierto. ¿verdad? Entonces llama mucho la atención, como vamos de nuevamente a lo que comenzábamos a hablar en el principio, para la redundancia, la comunicación Ujú. nos afecta demasiado al punto de que en nuestro núcleo más íntimo, en nuestro núcleo más seguro de la familia, nos vemos afectados. Yo creo que siempre vivimos la vida en automático, creo que es inevitable y creo que damos todas las cosas y todas las relaciones y todos los sentimientos por sentado. Entonces, dejamos de decirle a la gente que queremos, te quiero, te amo, vas a escribir un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento algo sucede, uno se queda con ese cargo de conciencia como debía haber hecho. Entonces, ¿por qué no en el momento que se siente hacerlo, punto? Sí. ¿Verdad? Sí. Yo siento que sí, que mucho lleva a eso, ¿verdad? Mucho está justamente en que damos un tema por sentado. Eso es así. Ajá. Pues, ¿Sabe? y el pues sí ya sabe, Ajá. exactamente, y realmente no. ¿Cómo pesan los secretos? En la historia nos decían, el secreto pesa un montón, pero Totalmente. me llamó mucho la atención este muchacho que decía, bueno, hay un secreto que pudo haber cambiado mucho en la historia. Yo quería ser sacerdote. Ajá. ¿Por qué tuvo que hacer un secreto? ¿Por qué no pudo ir a la luz? Sí, que tiene de malo, exactamente. ¿Qué tiene de malo? Ni siquiera debería ser un secreto. Exactamente. Pero aún así fue un secreto. Y entonces volvemos a lo mismo. O sea, nosotros estamos pecando mucho en lo que es la comunicación. Totalmente. Otra de las preguntas es que si empezarías una frase, si tuvieran los huevos, si tuvieran los ovarios, va a estar conmigo. Ajá, qué fuerte. Qué fuerte. Yo quisiera saber a quién se lo quería decir él, ¿verdad? Que detrás de ese obstáculo, ¿qué historias hay? Ajá. ¿Qué algo que no se contó está? Y cuando mencionamos también las historias de los huevos, Ajá. salió lo que te mencionaba, Ajá. que me pasó a mí, el trabajo. Ajá. O sea, vea, que hablamos de una situación que no necesariamente tiene que ser algo que nos afecte a nivel íntimo, puede ser a nivel social, Totalmente. amigos, trabajo, son tantas cosas, ¿verdad? Pero que realmente no están siendo bien llevadas. Y es ahí que uno dice que es interesante, o que pueden hacer ellos para mejorar. Lo que pasa es que también yo creo que ya como adultos responsables tenemos que saber qué batallas queremos, ¿verdad? Cuáles sí, cuáles no. Yo creo que todos tenemos amigos que son especiales y que uno muchas veces quisiera decirle como, es en serio, o sea, no sea tan X, Y, Z, ¿verdad? Porque hay comentarios que me costaría pensar que la persona las hace conscientemente, sabiendo que daña, sabiendo que se burla, sabiendo que humilla, pero muchas veces es mejor decir como, o sea, no vale la pena. Eso dice más de él que de la otra persona. Y yo creo que ya dejarlo ir, pero también yo pienso, ¿qué pasaría si mi yo interno logra sacar ese fuá para que la persona diga, ok, yo pensé que eso no estaba tan malo? Bueno, no sé tal vez cómo reaccionaría la otra persona, pero sería interesante, estoy interesada. Sí, definitivamente yo creo que bastante interesante sería qué podría cambiar, Ujú, exacto. qué podría cambiar, qué podría hacer diferente, qué podría empezar
a hacer para no caer en esas situaciones. Entonces, se las trae totalmente, se las trae. Lai, realmente creo que podríamos pasar horas, ¿verdad? Estoy Ah, súper... realmente podríamos pasar horas hablando de este. Es un tema que como ves, todos hemos empezado Ujú. de una u otra manera a tenerlos, a fallar, a tener aciertos. Ajá. Pero si te pudieras tomar 5 minutos y decir, like, ¿qué te llevas hoy de este podcast? ¿Qué te llevas de este espacio? ¿Qué hemos visto en las entrevistas? ¿Qué hemos visto en esta conversación que hemos tenido? Que ha sido, si abonamos esta hora a todo lo que hemos hablado en nuestras vidas, yo creo que ya tenemos bastantes horas, ¿verdad? Totalmente, muchísimas horas acumuladas y muchísimas experiencias y Demasiado. muchísimas etapas también, que creo que eso es muy bonito. Yo creo que me llevo el saber que muchas veces pensamos que hay situaciones que solamente nos pasan a nosotros, ¿verdad? Y también creo que es súper importante la labor que haces de visibilizar temas que son sensibles y en muchos casos temas de los que nadie quiere hablar, pero el hecho de que nadie los hable no quiere decir que no estén ocurriendo. Entonces creo que esto que estás haciendo tiene muchísimo valor porque creo que también hablar es una forma para las personas de empezar a sanar. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces nada, y con esto, primero que nada, agradecer. Yo creo que mejor invitar a un like, tus redes sociales. Sí, mi Instagram es 7by.layacon. Se van a encontrar un arroz con ma, pero tengo una formación. TikTok, layacon M. Y mi correo electrónico es dra.layacon@gmail.com. Perfecto, no, genial, muchísimas gracias. Con esto cerramos. Realmente el espacio de Sin Guión es un espacio para todos, para que, como lo dijo nuestra primera invitada, nos demos cuenta que no estamos solos, que no estamos viviendo una batalla por aparte, que hay muchas oportunidades, que hay muchos espacios, que hay muchas personas que están ahí para acompañarnos. Y con esto es nada más marcar que la vida es así, sin guión.